No está Diana por ahí, pronto se desconectó. No sé si alguno de los profesores quisiera hacer alguna intervención sobre la charla de Erika. Hola Pablo. Hola, Creo Otto. que Adelante. Diana está estudiando que tiene el audio bloqueado. No sé si le damos, que si por favor le activas el audio. No, está todos están Hola, activos, así como lo hola, abriste tú. Dale, hola. Es que dale, ahorita me Erika. salía desactivado, perdón. Bueno, Erika realmente tocó los puntos, a mi modo de ver, más importantes y en las conclusiones resume algo de lo que yo quería como completar o hacer énfasis, y es que la intervención más importante en hemorragia de vías digestivas en cuidado intensivo, sin lugar a dudas, es la prevención y la identificación temprana de los factores de riesgo y no generar nosotros el sustrato para que aparezca. Nosotros sin querer, por supuesto, es decir, como consecuencia natural de las intervenciones que hacemos, por ejemplo, un paciente en choque, séptico, con SDRA, ventilado, con vasopresores, con esteroides y que además tenga un fenotipo con trombocitopenia, es el sustrato. Y además, como tiene vasopresores, entonces está la creencia de que no vamos a tenerle aporte por vía enteral. Es el sustrato perfecto para que aparezca la hemorragia de vías digestivas. Entonces, hacer siempre digamos que la evaluación de cuáles son los factores de riesgo que yo puedo intervenir desde la parte médica para poderlo hacer de forma oportuna y tal vez no tener que llegar a un sangrado, digamos un sangrado que pueda ser masivo en una noche de un sábado, que ponga a todos en jaque y terminemos llamando a cirugía pediátrica para algo que además ellos nos van a decir que no tiene tratamiento quirúrgico y que yo pude haber identificado y tratado a tiempo desde la parte médica. Entonces era más como la cuña de eso, de los factores de riesgo y de la importancia de la nutrición enteral temprana, que pues el tema de hoy es el sangrado digestivo, pero sabemos que tiene impacto en otros escenarios de cuidado intensivo, como la translocación, como, bueno, todo el tema de regulación inmunológica y demás. Es eso por ahora y muchas gracias. Dianita, muchas gracias. No sé si Otto ahora sí. Hola Pablito, buenas tardes a todos. No, bueno, felicitar a Erika. Me parece que con respecto a lo que nos enviaste, ampliaste toda la parte de la fisiopatología, que era pues lo que de pronto habíamos recomendado. Eh, Estuve revisando los talleres, me parece que en general están bien desarrollados. Me llama, me llama un poco la atención pues no sé si en el taller de pronto quieran ampliar un poco de eso, el papel que puedan tener los anti-H2 actualmente en esa protección gástrica. Eh, una pregunta que les haría de pronto para resolverla ahorita es si el niño que está intubado yo me puedo animar a dejarlo sin protección gástrica farmacológica y de pronto tener como claras las indicaciones de cuándo voy a utilizar el locreotide. Pero la presentación está muy bien, Erika, y muchas gracias. Yo no tengo más observaciones que hacer. Gracias, profe. Muchas gracias, Otto. No sé si alguno de otros de los profes quisiera hacer alguna intervención. Pablo, Algún- una intervención pequeñita, muchas gracias. A la doctora Erika, felicitaciones, una charla muy bien llevada, muy completa, actualizada, excelente, con mensajes claros. Yo tal vez hacer el comentario de lo que nosotros afrontamos en el escenario de los pacientes con hepatopatía que cursan con hipertensión portal, sobre todo en el grupo etario de lactantes, donde, digamos, el problema que hay es que una vez que esa bomba estalla, la posibilidad de ofrecerle intervenciones racionales y oportunas son mínimas. Ustedes saben que para ese grupo etario no tenemos la posibilidad de colocar los famosos balones de Sunstake que se colocan en niño mayor y en adultos. Eh, el, Cuando intentan ligarlos y tratan de introducir justamente
la modalidad de coartar la hemorragia por varices es imposible porque el cilindro prácticamente no les cabe. La inyección de las varices con adrenalina, pues técnicamente es difícil y tiene una gran cantidad de complicaciones. Y eso pues se convierte en una guerra, digamos, contra el tiempo, donde si ese paciente no lo estudiamos rápido y no logramos llevarlo oportunamente a generalmente son pacientes que tienen indicaciones para trasplante de carácter agudo. Entonces son pacientes que en una de esas hemorragias va a fallecer lamentablemente prácticamente sin muchas opciones terapéuticas. Muchas gracias y un saludo especial a todos. Profe Mulet, muchas gracias. Bueno, pues en principio me uno a lo que han dicho hasta ahora los profes. Creo que la charla estuvo muy bien. La parte es difícil a veces de hablar de fisiopatología del sangrado digestivo, pero creo que te enfocaste en las dos cosas importantes que son las varices y el sangrado por estrés. Me parece chévere que hubieras agregado la discusión de la profilaxis que ha sido tan difícil y tan larga durante los años, tanto en adultos como en niños. En principio, pues el problema que tiene es la baja incidencia que hay de sangrado significativo, entonces tratar de escoger los factores de riesgo ha sido como el manejo y cada vez pues se va corriendo un poco más la barra porque pues de todas maneras llega un punto en que ya son tantos los factores de riesgo que el inhibidor de bomba de protones tampoco es que pueda hacer milagros y de todas maneras va a venir el sangrado. Eh, Sin embargo, pues es algo que todavía algunos grupos hacen más que otros. Y pues es una alternativa que pues también se cree que pudiera estar asociada a riesgos, sobre todo los H2, pero en principio tampoco es que genere gran enfermedad, por lo menos aguda, que sea evidente. Entonces los intensivistas a veces se sienten relativamente confiados en utilizarlos. Sin embargo, ya en el manejo crónico hay algunas cosas descritas, sobre todo en adultos a nivel renal y otras cosas. Entonces, pues en principio hay que tener mucho cuidado y es difícil decirles cuál es la receta de cocina en la cual ustedes deben empezar a usarlos o no. Algunos grupos son más laxos, otros más agresivos, como el caso que contaba Diana, pues que era muy evidente, pero en principio es difícil escoger el punto y probablemente, dada la incertidumbre de la evidencia, pues está bien si lo hacen o si no lo hacen. Creo que el abordaje terapéutico fue completo, hablaste mucho de las endoscopias y de las otras terapias quirúrgicas que se pueden dar. En principio los intensivistas un poco lo que debemos tratar es que no haya hipoperfusión, darles comida temprano y si tienen demasiados factores de riesgo estar pendientes porque en cualquier momento puede venir el sangrado. Obviamente tratar las enfermedades de base, pues porque en general es poco lo que podemos hacer, como dice el profe Mulet, trasplante en los chiquitos, ligar tempranamente antes de que lleguen a la UCI, los portales y las úlceras de estrés, afortunadamente en niños son más raras y usualmente con el manejo que hacemos los intensivistas de prevención temprana del choque y de enteral temprana, los vemos muy poco frecuentes, sobre todo para que sean sangrados significativos. A veces hay sangrados no significativos que la gente les pone o no les pone ya tratamiento y pues como ustedes vieron, de hecho son autolimitados en un muy alto porcentaje. Entonces en principio hay que ir a la causa más que otra cosa. Bueno, eh, no sé si quieren contestar las preguntas de Otto inicialmente, por qué H2 no o por qué H2 sí y cuál es la indicación del octreótido, el discutido octreótido. ¿Algún voluntario? Pamela. Hola, buenas tardes para todos. Pues digamos que con respecto a la pregunta de la ventilación, pues de lo que yo leí sí puede ser un factor de riesgo en el contexto de lo que leí como causa, como el efecto asociado hemodinámico de la presión positiva que pudiera alterar en un paciente en choque
em, pues todo lo que de hipoperfusión y reperfusión. Pero pues yo creo que depende. O sea, si el paciente está en sepsis, choque, o tiene una patología neurológica que de lo que le dieran como sepsis y los contextos sobre todo de trauma craneoencefálico severo, los que más riesgo tenían de sangrar, pues digamos que uno podría evaluar que si adicional el paciente está con ventilación mecánica y se suma a eso choque, pues yo creo que sí uno podría pensar que necesitaría eh, profilaxis, pero si digamos el paciente solo está en el posoperatorio, que el plan es una extubación o digamos otra causa que no me sume, como decían, factores de riesgo, pues de pronto uno podría evaluar que no necesariamente lo necesita. O sea, yo diría que no todos los pacientes, sino en la suma de los factores de riesgo. Y en lo del locreóptide yo solo lo leí o su indicación más grande es en las varices esofágicas. Sí, Gracias, Pamela, Pamela. muchas. Vale. Ay, perdón, Pablo. No, No, dale, 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 tranquilo. No, era para puntualizar eso. O sea, tú lo mencionaste, la evidencia no es muy clara. El mensaje, por supuesto, creo que es idealmente en un niño que esté en la UCI, si usted le puede dar alimentación enteral, probablemente está haciendo la mejor intervención. Pero los pacientes que van a quedar en ventilación mecánica, como tú lo aclaraste muy bien, que va a durar varios días, eh, yo sí creo que es mejor garantizar esa protección farmacológica. Lo de locreotide está muy bien y algo importante es que no haya un factor de coagulopatía que tú puedas corregir antes de ponerlo, sobre todo porque es un medicamento que no es tan económico y que es de los medicamentos en los que las aseguradoras ponen mucho el ojo en esta indicación para glosarlo. Entonces hay que tener muy claro el momento de ponerlo. Era eso, y pues yo sí creo personalmente que los anti-H2 actualmente, pues no, por lo menos en la población pediátrica no tienen mucho espacio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Juanita, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pues que yo también quería decir que pues también he revisado algunos artículos donde el uso de la profilaxis de los medicamentos pues que disminuyen la secreción de ácido pues también pueden estar relacionadas con la presencia de infecciones, sobre todo a nivel respiratorio. La disminución del ácido gástrico podría estar relacionado con el aumento de la incidencia de infecciones respiratorias, entonces también por eso recomiendan que el uso sea basado en factores de riesgo y que, como dice el profe Otto, sea siempre pensando en iniciar una vía enteral rápidamente para evitar el uso prolongado de estos medicamentos. Perfecto, muy al lugar. Ahorita de pronto cuando veamos lo de mecanismos, de pronto miramos lo de cuál es la escogencia o cómo sería la escogencia según lo que leyera. Entonces, en principio, el caso clínico pues es un niño de 8 años, una niña de 8 años hospitalizada por un choque séptico, por neumonía, digamos. Y 72 horas de ingreso empieza a hacer melenas. Y ustedes van y lo examinan como propuso Erika y realmente lo que encuentran es que está un poquito taquicárdico, tiene la tensión en 85-50, el abdomen está extendido pero está blando y la hemoglobina cuando ustedes van a mirar pues había estado en 9 la última vez que la habían mirado y la que acaban de tomar pues está en 7. Entonces con ese caso que puede ser frecuente en la unidad de cuidado intensivo o relativamente a veces lo vemos, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los mecanismos fisiopatológicos que predisponen a este paciente a desarrollar sangrado gastrointestinal? Ya Erika mencionó mucho, pero pues podemos ir resumiendo. Pamela, no bajaste la mano y Gloria levantó la mano. Buenas tardes, profe, ¿puedo compartir pantalla? Sí, creo que Erika tienes que dejar de compartir. Déjame, yo te ensayo desde aquí. Ya. Dale, Gloria. Me sale que el anfitrión deshabilitó la función de compartir. Dale, dale. Perdón.
Ahí pueden ver. Estamos viendo tu computador, todavía no vemos lo que vayas a mostrar, solo vemos la aplicación. Ahí vemos a Pablo. Eso. Un momento, profe. Ahí, profe. No, ahí sí no estás ni siquiera compartiendo. Ahí sí empezaste a compartir, ahí sí ya estamos viendo una diapositiva. Listo. Este es como el resumen que hice como del caso y de los mecanismos fisiopatológicos de este niño. Pues es un paciente de 8 años que está con un choque séptico por una neumonía bacteriana. Entonces, como nos explicaron hace un momento, la fisiopatología aplicada a este niño sería un paciente que por un lado tenemos en sepsis, entonces esperamos que pueda tener pues liberación de varios, activación de varios mecanismos inflamatorios, producción de toxinas, que en últimas, junto con lo aunado del choque, vamos a tener una alteración de la microcirculación. Eso va a pues va a producir una reducción de la perfusión esplácnica, que en últimas va a producir una isquemia de la mucosa si se mantiene y no se modula el choque. Así también puede ser que ahí tenga algo de hipovolemia en este punto, pues se da como un mecanismo de círculo vicioso en el que este niño tiene esta alteración básicamente de la perfusión, después hace sangrado, perpetúa el cuadro de hipovolemia por sangrado en este momento, va a haber en este punto vasoconstricción y esplácnica y estas dos cosas pues perpetuarán la isquemia de la mucosa. Esa isquemia de la mucosa pues va a predisponer a la pérdida de las uniones estrechas y como tal de la integridad de la barrera. Esa disrupción de la barrera puede estar asociada a formación de úlceras o solamente a una gastritis erosiva que puede predisponer al sangrado. Dentro de esto pues va a tener como sus adicionales, que es que ya hay presencia de ácido estomacal, que es fisiológico en todos los seres humanos, pero en este paciente el hecho de que haya ácido en presencia de una mucosa dañada pues va a predisponer a un mayor daño mecánico y locativo. También está demostrado que en las poblaciones que hay mayor incidencia de colonizaciones por ejemplo, Helicobacter pylori a nivel gástrico, perdón, pues va a haber más posibilidad de que esa disrupción se dé más de manera más temprana y pues que se formen más rápidamente úlceras de estrés o gastropatía erosiva. Por otro lado, si nos vamos por la parte de la sepsis, pues tenemos también que puede haber presencia de disfunción orgánica múltiple, coagulopatía asociada a sepsis, que predispone a trombocitopenia o alteración de los dos factores de coagulación, que también va a terminar en la parte de sangrado gastrointestinal. Si nos vamos por otras partes, no sabemos si ese paciente en algún punto de la intervención requiera una ventilación mecánica. Yo encontré que la ventilación mecánica más asociada obviamente a la aparición de hemorragia gastrointestinal en el paciente críticamente enfermo es aquella que necesita, pues en el paciente que es más difícil de ventilar, con mayor necesidad de presiones o más hipoxémico, que está relacionada tanto a la disminución del aporte hacia la mucosa intestinal como también hacia alteración mecánica y del retorno venoso que puede predisponer a la disfunción cardíaca, que va a ser un mecanismo mixto de choque. Entonces esto también se va a ir por este lado, vamos a ir a vasoconstricción esplácnica y lo que sigue. Y por el otro lado, pues también teniendo en cuenta que es un paciente que está con una neumonía bacteriana y está en choque séptico, podría estar en el punto de iatrogenia o no iatrogenia, dependiendo del tiempo en el que decidimos que el paciente está listo para iniciarle su nutrición enteral o en el que definimos que ya se aseguró o no se aseguró vía aérea. Se inicia la nutrición enteral o se retrasa la nutrición enteral y si la retrasamos demasiado y no somos oportunos en la intervención, pues vamos a terminar eh, aboliendo los mecanismos de defensa que básicamente es que la nutrición enteral mantiene
el flujo sanguíneo esplácnico o mejora la necesidad del flujo sanguíneo y por tanto la respuesta corporal a mantenerlo dentro de ese sector o dentro de su leche vascular. Mejora la motilidad intestinal, pues promueve la parte de la inmunidad y el suministro local de nutrientes. Si quitamos todo eso y pues vamos agregando todo lo que les dije anteriormente, pues vamos a tener mayor posibilidad de hacer el sangrado gastrointestinal. Y eso es lo que tengo. Gracias. Perfecto, Gloria, felicitaciones. Es una muy buena aproximación a estudiar basado en casos. Esa es como la manera como uno debe hacerlo y creo que felicitaciones porque realmente es una muy buena aproximación. ¿A alguien se le ocurrió alguna otra idea o algo que no haya dicho Gloria? ¿O hubiera hecho algo diferente? Bueno, muy bien. Erika, ¿nos puedes volver a poner tú el caso para la siguiente pregunta? Sí, profe. Entonces, una vez ya muy claro como por qué puede suceder, digamos, este sangrado por estrés, las enfermedades comunes que es el que menos queremos que se genere. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿ya está ahí o se está generando o digamos queremos evitarlo porque ya estamos viendo demasiados factores en caso de que hubiera sido este mismo caso sin la melena? Entonces, ¿qué hubieran hecho desde el punto de vista de los medicamentos? ¿Qué medicamentos hay? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo pueden evitar el sangrado de estos pacientes? Dale, Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, digamos que esta pregunta yo la dividí en dos partes. La primera es como las estrategias de, pues como de prevención y la segunda son más como los medicamentos como tal. Entonces, pues digamos, teniendo presente la definición y pues la clasificación de los sangrados en altos y bajos y los altos que sean variceales y no variceales, pues finalmente esto lo que nos hace es, eh, dependiendo del el sangrado al que uno vaya, o sea, el sangrado en el que uno esté concentrado, pues digamos que las estrategias van a ser un poquito diferentes. Bueno, las estrategias no, pero sí los manejos como tal. Dentro de las estrategias de prevención de los sangrados gastrointestinales altos, que son los más comunes que se presentan, realmente la evidencia que hay en adultos no es fuerte y pues la que tenemos nosotros aquí en pediatría, pues realmente es menos fuerte pues que la que tenemos en adultos. Em, lo primero que hay que hacer pues es identificar los pacientes que tienen un alto riesgo de presentar sangrado gastrointestinal. En algunas cohortes hablaban de, como dijo Eri, de los pacientes con ventilación mecánica, con coagulopatías o con un valor del PRIMS3 de ingreso a la UCI por encima de 10. Hay otras cohortes que hablaban pues de la ventilación mecánica, como dijo Eri, que realmente pues no es muy clara la razón por la cual la ventilación mecánica produce mayor compromiso, si es directamente pues por toda la ventilación mecánica en sí o porque es usual que los pacientes con ventilación mecánica tengan un estado un poco más crítico. Entonces, dentro de las estrategias de, pues, como de prevención, está, pues, primero el inicio de la alimentación temprana. Entonces, se ha visto que algunos estudios observacionales evidencian que el inicio temprano de la alimentación enteral puede disminuir los sangrados gastrointestinales en pacientes de alto riesgo. Al hablar de alimentación enteral, hay algunos, digamos que hay diferentes cohortes que realizaron como estudios de si empezar una enteral mínima o ya empezar la enteral completa. Y se dieron cuenta que realmente no hay ninguna diferencia en pues empezar una enteral mínima, que es de 10 a 20 cc por kilo, o 3 cc kilo hora, o 3 cc hora, con respecto a empezar el enteral mínima. Pero pues finalmente sí sabemos que la alimentación enteral temprana disminuye el riesgo de sangrado. Y el otro son no solo los IVP, sino también los anti-H2, que hay diferentes estudios que hablan que hay una disminución de los casos de sangrado gastrointestinal en pacientes con alto riesgo y muy alto riesgo, pero realmente no hay cambios en la mortalidad. Y también hay algunos estudios que muestran una asociación concomitante con una infección por Clostridium difficile o por neumonías aspirativas. Sin embargo, pues no, en pediatría no tenemos estudios que nos muestren una asociación fuerte con estos, pues digamos, con estos desenlaces.
Y el tratamiento pues, finalmente pues, debe guiarse dependiendo del paciente está estable o está inestable. Si el paciente está inestable, el paciente digamos que tiene indicación de iniciar pues no solo la reanimación, sino que este sangrado tiene que ser controlado por endoscopia. Cuando estamos hablando de un sangrado de la mucosa por úlceras por estrés, digamos que el manejo inicial es un manejo rápido con antiácidos o sucralfato y se debe tratar la causa que llevó al sangrado, que pues en estos pacientes lo que tenemos que hacer es tratar el choque. Pero si pero si las úlceras si los sangrados son variceales, digamos que lo principal que nosotros tendríamos que apuntar es a la disminución de la presión en el sistema porta. Entonces, uno de los medicamentos que utilizamos para los sangrados de úlceras por estrés es el sucralfato. Este es un hidróxido polialuminio que en un medio ácido, que usualmente pues, es el medio del estómago, con un pH por debajo de 4 se polimeriza y forma unas uniones cruzadas que se unen a las úlceras, pues como al exudado proteico de las úlceras, que pues está, en resumen, está albúmina y también fibrinógeno, y esto lo que hace es hacer como un mecanismo de capa que las tapa y no solo evita que se formen más, sino que evita que el ácido que ya está en el estómago, pues la dañe más. Otras alteraciones gastrointestinales que se han visto relacionadas son que no solo los pacientes pues presentan, digamos que el ácido como tal no se aumenta, pero sí se disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces, el tiempo que dura el ácido en contacto con estas mucosas y más con estas mucosas dañadas, pues puede aumentar la lesión. Y de los sangrados variceales hay diferentes tratamientos en el episodio agudo. Uno puede hablar la vasopresina o la terlipresina, que son vasoconstrictores esplácnicos, y esto lo que hacen es reducir la presión portal con una tasa de control del sangrado de más o menos 80%. La terlipresina digamos que es un análogo de la vasopresina y tiene una vida media, pero esta pues tiene una vida media más prolongada, lo que permite que su utilización se pueda hacer por bolos y no necesite que sea una infusión continua. Esto teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener la infusión continua pues por la vasopresina, como lo son pues la presencia de pues muerte celular, especialmente pues a nivel de los deditos, o pues la vasoconstricción de algún otro helecho que pues, pueda producir falla orgánica secundaria. Y la otra es la somatostatina o pues el ocriótide, que es un análogo de la somatostatina, que lo que hace es producir vasoconstricción esplácnica, pero su efecto realmente no está muy claro. Se ha visto que tiene un efecto inhibitorio sobre la liberación de unos péptidos vasodilatadores como el glucagón, pero también tiene un efecto vasoconstricción directo. Pero también se ha visto que puede disminuir los niveles de óxido nítrico endotelial, lo que produce de manera refleja vasoconstricción de las arteriolas, por ende del flujo, y cuando disminuimos el flujo, pues esto también puede, digamos que disminuimos pues la presión. Ya pues en caso de que ya el manejo médico no produzca ningún tipo de cambio, ya nosotros deberíamos pasar a realizar la endoscopia de vías digestivas como nos dijo Eri. Y esa es toda mi intervención. Por hoy. Gracias. Perfecto, Juliana, muy clara. Profe, yo quería apuntar una cosa que no lo dije como tal en la presentación, pero cuando uno lee del sangrado por varices esofágicas, digamos que la única intervención que sí tiene evidencia para disminuir la mortalidad es el inicio temprano de antibiótico. Realmente no lo puse ahí, pues porque en las correcciones como que algunos de los profes me sugirieron que no iba, pero sí sabemos que en el episodio de sangrado inicial hay mucho riesgo de desarrollar infecciones bacterianas y sepsis posteriores. Entonces se ha demostrado pues como tal el uso de antibióticos tipo cefalosporinas de tercera generación disminuye la incidencia de estas infecciones y disminuye la mortalidad con un número necesario a tratar de 22. Teniendo en cuenta pues que las principales infecciones bacterianas en estos pacientes son la E. coli, algunas especies de Klebsiella y Pseudomonas y Enterococos. Y digamos que otra cosa, pues que también no la puse por el tema de las correcciones, es el ácido tranexámico. Eh, Hay algunos estudios que dicen que a altas dosis de ácido tranexámico en infusiones continuas en pacientes con hemorragias gastrointestinales, pues aunque es económico y bien tolerado, no hay beneficio para mortalidad. En ensayos clínicos controlados no hay diferencias al día 5 y sí puede haber aumento de eventos tromboembólicos. Entonces, en general, pues no lo están recomendando en adultos y no tenemos estudios pues en niños. Eso es. Ángela.
Hola, buenas tardes. Yo simplemente quería agregar, digamos que en el caso del manejo con Octrótide, si bien está pues claramente indicado para el control de las varices esofágicas, digamos que hay algunos autores que describen su uso en sangrados gastrointestinales no varicosos que son de difícil manejo. Entonces, realmente cuando uno busca en la literatura, solamente encuentra un ensayo clínico controlado aleatorizado prospectivo que fue realizado en Irán en el año 2022, donde pretendían evaluar la eficacia del octreotide versus la terapia con inhibidor de la bomba de protones. Entonces, dividieron los pacientes en dos, a algunos le administraron octreotide y a otros le administraron pantoprazol, y realmente dentro de los resultados que encontraron fue que los valores finales de hemoglobina tomaron antes del inicio del medicamento y posterior a la finalización como tal de la hemorragia de vías digestivas, fue más alto, la hemoglobina fue más alta en el grupo de intervención. Sin embargo, no hubo cambios en la duración del sangrado, duraron la misma cantidad de días uno con otro, y sí lo que no se presentó fueron reacciones adversas pues a los medicamentos. Entonces, la gran conclusión es que no alteró la duración del sangrado, tampoco, digamos que alteró la necesidad de transfusión sanguínea, eso fue indistinto en los dos casos. Lo único que observaron resultados positivos fue que se aumentó la hemoglobina en el grupo de la intervención. Entonces, si uno se pone a revisar, creo que es más, digamos que no es tan costo efectivo el uso del octreotide para este tipo de hemorragias, pero sí en algunas ocasiones pues lo vemos en la práctica clínica. Es lo único que quería como adicionar. Gracias. Perfecto. Entonces, en líneas generales, ustedes ven que en principio nada funciona muy bien para varices, hay que tratar de parar la varice y pues, en el caso de los pequeñitos, como decía el profe Mulet, trasplantarlos porque no hay cómo parar la varice. Todo lo demás son medidas desesperadas que nos cuestan mucho trabajo a veces no hacer. Lo mismo le pasa un poco a los sangrados masivos gastrointestinales y es que en principio pues el inhibidor es ahí una terapia que va a funcionar de forma lenta pero no realmente aguda. Entonces si es muy grande el sangrado eventualmente tendrá que hacerse una endoscopia e intentar hacer algo local y probablemente el papel del inhibidor esté más en la profilaxis del muy alto riesgo que todavía no hemos podido encontrar cuál es la población. Entonces por eso está la discusión. Ya el tratamiento para el sangrado tenue que le ponen inhibidor, pues probablemente funciona igual que funciona en las úlceras de los adultos y las cosas, digamos, que usamos en terapia crónica, eh, pero a largo plazo, pero no es un problema, digamos, de UCI específicamente. Y creo que lo más rescatable es volver a la historia de que lo que hay es que hacer enteral temprana y tratar de controlar y que no lleguen los pacientes a inestabilizarse hemodinámicamente, tratar de que no se inestabilicen, porque eso eventualmente puede llegar, entre otras, a sangrado. La discusión de la ventilación mecánica probablemente tenga que ver como en qué paciente se usó qué ventilación mecánica que produjo hipoxemia, o es un paciente que está de base hipoxémico, o en pacientes que se está usando presión muy alta. Es difícil todavía determinar muy bien por cuál es el mecanismo directo de que el riesgo sea directo y que no sea más bien un factor, como creo que lo mencionó Juliana, de marcador de enfermedad más que otra cosa. Sin embargo, pues ahí siguen estudiando, lo siguen buscando y pues seguiremos estudiando con los demás a ver si encontramos alguna receta mágica. Pero pues los que llevan más días en cuidado intensivo, pues han visto que esto pasó desde profilaxis universal, de pelear con los H2, de tratar de meter sucralfate por las sondas y toda la desgracia que era eso, lo técnico, a los inhibidores de bombas en infusiones continuas, en que en bolos y dan vueltas alrededor y en general, digamos, los efectos son muy bajos, los NNT son muy altos. Entonces realmente pues aquí no está la diferencia grande. Estas son cosas que todavía no somos capaces de desagrupar bien. Finalmente, la última pregunta pues estaba dedicada a un mapa conceptual para que, digamos, trataran de diseñar cómo organizar a este paciente y sus mecanismos. Lo de que ya mostró Gloria pues es un muy buen ejemplo, probablemente agregando los mecanismos de intervención. No sé si alguno quiere mostrar su versión o otra versión o si Gloria nos quiere mostrar su versión final. Pamela. Voy a compartir. Ah, no se puede. Ahí.
Ahí ven, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces creo que hice un poquito mejor porque no pude hacer más sofisticado. Entonces, dentro de las alteraciones gastrointestinales, pues digamos que hay, mucha boba. Em, yo encontré como 4 cosas importantes que uno tendría que evaluar constantemente a la hora de evaluar esos factores de riesgo. Entonces, uno es la integridad de la mucosa, que depende de un flujo sanguíneo adecuado y este depende de la microcirculación. Pero hay que entender que una parte muy importante es más que la producción de los hidrogeniones y la pepsina, que hacen parte propia del funcionamiento del tracto gastrointestinal, es la producción de óxido nítrico que va a ayudar a mantener ese flujo sanguíneo y esa perfusión en ese estado de bajo flujo, por ejemplo, en el paciente crítico. Y que además ese aumento en la producción de óxido nítrico inhibe los neutrófilos y la agregación plaquetaria, lo que genera como más reperfusión, hiperlactatemia, CIRS y alteración de la motilidad. Y pues adicional hay producción de radicales de oxígeno. Entonces, una de las condiciones es que esa integridad de la mucosa se ve alterada por eso. Lo otro es que la motilidad también se ve alterada, que al estar disminuido también favorece la producción de citoquinas y quinasas y aumenta la lesión por reperfusión, aumenta la corticotropina que adicional función, pues afecta más la función motora y para este digamos que una intervención pudiera ser uno, evitar medicamentos que nos alteren aún más esa motilidad, como opioides o anticolinérgicos, si pues los tenemos que usar o tratar de usar las menores dosis posibles y evaluar los prokinéticos. Pues la metoclopramida, la domperidona, inclusive hablan de la eritromicina. Y entender que también hay otros medicamentos como la dopamina, que a pesar de que uno pensaría que afectan sobre todo la condición del flujo, en este caso también alteran un poco la disminución de la motilidad. Lo otro es la condición nutricional. Hay una disminución de las proteínas séricas ya adicional por el edema que hay en la mucosa y la absorción de la mucosa pues se va a ver alterada y pues que el ayuno pues va a favorecer la translocación bacteriana y que todos estos mecanismos se perpetúen más. Entonces en este punto pues el inicio de la enteral temprana siempre va a favor de este mecanismo y pues el que uno siempre busca corregir que sería la secreción ácida y ahí pues me pareció muy importante pues digamos que entender más allá de solo inhibir el ácido sino también entender que digamos, para que los mecanismos propios gastrointestinales funcionen, se requiere un pH. Y cuando el pH es mayor a 5, este previene lesiones o favorece esos mecanismos propios de barrera y de autorreparación gástrica. Y que además, si el pH está por debajo de 5 o por debajo de 4,5, los mecanismos propios de coagulación del estómago como tal, pues se van a ver alterados y no hay agregación plaquetaria y se inactiva como tal los mecanismos de poder, digamos que contener ese sangrado. Entonces, en ese sentido, pues ahí están los niveles de bomba de protones, los H2, pues que los describen igual en la literatura, y el sucralfato. Esto era como lo que yo quería mostrar. muy bueno, Pamela, muy completo y creo que ahí agregaste cosas interesantes, Gloria. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver el esquema? Sí, ahí lo vemos. Listo, ahí pues lo generalicé como al manejo del paciente pediátrico, aunque tiene como las mismas consideraciones con unas cosas adicionales. Entonces, si nos vamos pues por los puntos de tratamiento, como hablamos ya toda la charla, la nutrición enteral oportuna. En el caso de los pacientes que están en contexto de choque séptico, pues el manejo antibiótico temprano, oportuno también. Si hay presencia de coagulopatía previa que le da un puntaje adicional o coagulopatía por sepsis, pues el manejo tanto de la parte infecciosa como definir
el requerimiento de transfusiones para el manejo de la coagulopatía. Hablaba también de las infusiones de ácido tranexámico, como nos habló hace un momento una de las compañeras, como para considerarlo. Si nos damos cuenta, pues en lo que mayormente, históricamente uno se enfoca en estos pacientes, básicamente es en la parte de la inhibición del ácido a nivel gástrico, pero pues si vemos todo lo de alrededor, pues es una pequeña parte dentro de todo el conjunto de mecanismos fisiopatológicos. Pero pues ahí tenemos los diferentes que ya hemos nombrado previamente. Mejorar o optimizar la parte de la ventilación mecánica, el uso de vasoactivos, ahí me parece muy particular la consideración de que cuando estamos en la parte de la profilaxis estamos tratando de mejorar o de aumentar el flujo sanguíneo esplácnico, y cuando ya nos toca manejar la parte del choque, pues son pacientes que ya están en fenómenos de vasoconstricción esplácnica importante, sabiendo que el intestino y la parte, pues en general el gastrointestinal es el más sacrificado con respecto a volumen y a vasoconstricción del lecho. Entonces pues vamos por un lado y tenemos que intervenir el otro al mismo tiempo para mantener esa perfusión. Para las patologías específicas, pues la vasopresina y los análogos de somatostatina, como hablamos hace un momento, en la parte de alteraciones anatómicas o en lo de varices esofágicas, el manejo endoscópico y la radiología intervencionista en el momento en el que entendemos que el sangrado es más que significativo en los sangrados importantes o en los que no responden a todas estas medidas, y obviamente también pensar en la interrupción de los fármacos gastrolesivos, y eso sería. Muy bien, Gloria, muchas gracias. En general, el mensaje de este diagrama es un poco entender que el mensaje que estaba dando Gloria ahorita al final, que es en principio, si seguimos enfocados solamente en tratar de evitar los sangrados gastrointestinales, solamente inhibiendo el ácido, pues se nos está yendo casi toda la imagen de todos los fenómenos fisiopatológicos por los cuales uno termina sangrando en un contexto de estrés crítico. Entonces, en realidad, probablemente el mejor factor sea hacer, digamos, un cuidado intensivo muy eh, interdisciplinario y muy claro, digamos, en todo el control de todos los órganos, y entender que cuando arreglamos unos ponemos en riesgo otros. Eso me parece que es un mensaje clave y que probablemente esa es la razón por la que los inhibidores de ácido poco o nada funcionan a corto plazo, que no ha solucionado nada de lo demás. Entonces enfóquense más en todo lo demás y dejen la discusión del antiácido para los estudios de investigación, y úsenlo o no lo usen, probablemente no va a hacer gran diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue una sesión muy productiva. Ya nos ponen antesala el siguiente tema, que es muy interesante, y vamos a ver cómo seguimos. Otico. Pablo, muchas gracias. No, quería pues felicitar a todo el grupo de Fellows. Creo que la idea de los mapas conceptuales es que ustedes puedan plasmar en un mapa conceptual el estudio que tuvieron. Creo que uno pues los pueden guardar hacia el futuro, y es a veces mucho más fácil mirar el mapa y acordarse de muchas cosas que de pronto volver a leer un resumen. Y creo que eso permite que la respuesta del taller, como lo vienen haciendo, sea una respuesta mucho más corta, encaminada al caso que Pablo está poniendo. Hay algunas aplicaciones que permiten hacer mapas conceptuales mucho más fácil que intentar pues montarlo en un PowerPoint o en un Word. Entonces yo prometo a través de Pamela mandarles algunas de esas aplicaciones para que las empiecen a probar. Ya, muchas gracias, y muchas gracias por todo el aprendizaje de hoy. Gracias, Otto. Entonces nos vemos en 8 días. Buena tarde para todos. Chao, chao. Chao.